Uruguay. 2 de febrero de 2026. Hoy vamos a hacer una radiografía del país a través de una serie de avisos y documentos oficiales. Nos vamos a sumergir en el ciclo de la vida y la ley con edictos de herencias y de matrimonios. Veremos cómo actúa el Estado cuando llama a la puerta con notificaciones y multas, y al final echaremos un vistazo a la maquinaria del gobierno a través de sus presupuestos. Exacto. Es una forma fascinante de verlo. Porque estos documentos, que en papel son, la cosa más árida del mundo, en realidad son un torrente de historias humanas. Totalmente. Tienes desde el reparto de una herencia familiar hasta el presupuesto de la red eléctrica nacional. Es ver el esqueleto del Estado y a la vez la vida que bulle a su alrededor. De acuerdo. Empecemos por lo más personal, por el ciclo de la vida. Lo primero que me ha dejado alucinada es la cantidad de avisos del Poder Judicial sobre la apertura de sucesiones. No es uno ni dos, son páginas y páginas. Claro. Jueces de familia de Montevideo, de Las Piedras, de Colonia, citando a herederos y acreedores de personas fallecidas. Es que, es un proceso legal ineludible. Cuando alguien fallece, todo su patrimonio, sus bienes, pero también sus deudas, queda en una especie de limbo. Ajá. Y estas publicaciones son, digamos, el pistoletazo de salida para que todo ese legado se transfiera legalmente a sus herederos. Pero fíjate en los detalles, que es donde está lo interesante. Sí, he visto un caso que me ha llamado la atención, el de un tal Cayetano Alberto Esteves o Estevez. Ponen las dos versiones del apellido. Tanta es la necesidad de precisión. Absolutamente. Imagina que por un error de una sola letra en un registro antiguo, un heredero legítimo se queda fuera. Claro. O que un acreedor no puede reclamar una deuda. La ley intenta cubrir todas las posibilidades para que nadie pueda alegar que no fue notificado. Entiendo. También por eso se ven avisos como el de la familia de Ambrosio Fioretti, donde anuncian 6 sucesiones de golpe. ¿6? ¿En un solo aviso? Sí, probablemente sea para gestionar el patrimonio familiar de forma conjunta y, ahorrar trámites, pero demuestra la complejidad que pueden alcanzar estas cosas. Y del final de la vida damos a un salto al inicio de una nueva. Los avisos de futuros matrimonios. Esto es algo que me sorprende que siga siendo tan público. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos el de una diseñadora gráfica de 24 años, que se casa con un empleado de su misma edad, o una pareja de profesionales extranjeros, un ingeniero venezolano y una contadora mexicana, que se casan en Montevideo. Se publican sus nombres, edades, profesiones. Es que es un vestigio de una época anterior, ¿sabes? Está basado en una ley de hace casi un siglo, la 9906. La idea original era que si alguien conocía un impedimento legal para ese matrimonio... Por ejemplo, que uno ya estuviera casado. Exacto, pues que tuviera la oportunidad de denunciarlo. Entiendo el origen histórico, pero hoy en día, con las redes sociales y cómo vivimos, ¿de verdad alguien se entera de un impedimento leyendo el boletín oficial? No, seguramente no. ¿No es una formalidad un poco arcaica? Probablemente lo sea en el 99% de los casos, pero la ley mantiene esa salvaguarda. A mí lo que me resulta llamativo es el contraste. Tienes la frialdad del lenguaje legal. Hago saber que ante esta oficina han solicitado contraer matrimonio. Y justo al lado los detalles de 2 vidas a punto de unirse. Es verdad. Es un recordatorio de cómo el Estado sigue siendo el notario de los grandes momentos de nuestra existencia. Hablando de notarios y detalles, también hay avisos para rectificar partidas de nacimiento o de defunción, y algunos son para corregir datos de hace muchísimo tiempo. He visto una solicitud para cambiar en una partida de 1947 la nacionalidad del padre, de oriental a español. 79 años después. Sí. Y eso subraya la importancia capital de la exactitud en estos documentos. Un cambio que parece mínimo como oriental por español podría tener implicaciones enormes hoy. ¿Cómo cuáles? Pues quizá para los descendientes que quieran solicitar la nacionalidad española y por tanto el pasaporte de la Unión Europea. Ah, claro. O el otro caso que mencionas, corregir el estado civil de una fallecida de soltera a viuda. Eso puede cambiar por completo el destino de una pensión o una herencia. Entiendo. Por eso, aunque parezca una burocracia nimia, el proceso tiene que ser público y riguroso. Un solo dato puede reescribir el presente de una familia entera. Vale. Hemos visto cómo el Estado registra los grandes momentos de la vida. Pero ¿qué pasa cuando la relación es menos amable? Porque me he fijado en la cantidad de multas, citaciones, emplazamientos. Aquí el tono ya es otro. Aquí vemos al Estado en su faceta de autoridad, ejerciendo lo que los juristas llaman el imperium. El imperium. Sí. Cuando lees un edicto citando a alguien para un divorcio por una causal contenciosa,
o para un proceso de pérdida de la patria potestad, estás viendo el último recurso de la justicia para localizar a una persona. Si no aparece, tras la publicación, se le asigna un defensor de oficio, y el juicio sigue adelante. Es el mecanismo que evita que la justicia se paralice, porque alguien decida, bueno, desaparecer. Y no solo la justicia, también la administración tributaria. El Ministerio de Economía emplaza a propietarios para que presenten la declaración jurada de caracterización urbana. Y luego están las intendencias. Un momento, para quien nos escuche fuera de Uruguay, ¿qué es exactamente una intendencia? Buena pregunta. La intendencia es el gobierno del departamento, que sería el equivalente a una diputación provincial o el gobierno de una comunidad autónoma uniprovincial aquí en España. Vale. Tienen bastante poder a nivel local, sobre todo en materia de impuestos y ordenación del territorio. Por eso vemos a la Intendencia de Maldonado iniciando juicios ejecutivos tributarios. O sea que están persiguiendo a propietarios que no han pagado sus impuestos. Básicamente sí. Y vaya si persiguen. Pero lo que más abunda con diferencia son las multas de tráfico. Hay listas interminables de matrículas publicadas por la Dirección Nacional de Vialidad y por varias intendencias. Maldonado, Canelones, Paysandú, la mayoría por exceso de velocidad. Sí. Las multas van de 5 a 15 unidades reajustables. Un momento. Has mencionado un concepto clave. La unidad reajustable o UR. No es un detalle menor. Cierto. ¿Qué es exactamente? ¿Por qué se usan en lugar de pesos? Para darnos una idea real de cuánto suponen esas multas. Pues mira, la UR es una unidad de cuenta que se ajusta mensualmente según el índice medio de salarios. Ah, Se creó para que las deudas, las multas o los alquileres no perdieran su valor por culpa de la inflación. Para que nos hagamos una idea, a día de hoy, una UR ronda los 1.600 pesos uruguayos, que son unos 38 euros. o sea que una multa de 15 UR, la más alta por exceso de velocidad, es un golpe considerable. Sí, son casi 570 euros. Usar la UR garantiza que el dolor de la multa sea el mismo hoy que dentro de un año. ¡Ostras! ¿570 euros? Eso sí que duele. Y con ese dato en mente, he visto un caso en Canelones que es tremendo. Una persona multada con 30 UR por reincide carece licencia. Son más de 1.100 euros. ¡Qué barbaridad! Y además 2 UR extra por reincide no usa casco. El sistema no solo le ha pillado, sino que sabe que no es la primera vez. Fiscalización automática y el cruce de datos. No es una multa aislada. El sistema tiene un historial del infractor y aplica sanciones mucho más duras por reincidencia. Es una muestra de la capacidad de control del Estado. Sí, sí. Y fíjate en la variedad de las multas de Canelones. Me llama la atención cómo lo escriben, todo en mayúsculas. Manipular celular, que aquí diríamos móvil, o faltan espejos. Cierto. Te da una radiografía muy precisa de las prioridades de seguridad vial de ese departamento. Y luego está el caso de la matrícula BFA 122, en Maldonado. En un solo día, este coche acumula varias multas. Una por exceso de velocidad y otra por placa matrícula deteriorada. ¿Te imaginas al conductor? ¿Tuvo un día terrible o es que el sistema de control es increíblemente eficiente? Probablemente un poco de ambas, ¿no? Quizás un radar automático le cazó por la velocidad y más adelante en un control físico un agente le multó por la matrícula. Podría ser. Lo que demuestra es que hay múltiples capas de vigilancia. El Estado no solo te ve cuando corres, sino que también se fija en si llevas la matrícula en buen estado. Es un control, exhaustivo del espacio público. De acuerdo. Si dejamos al individuo y su coche y pasamos a la gran maquinaria, nos encontramos con los presupuestos para 2026 de varias empresas públicas clave. La de electricidad, UTE, la de correos y la de ferrocarriles del Estado, AFE. Cifras de miles de millones de pesos. Sí, pero más allá de las cifras astronómicas, que son difíciles de asimilar, lo realmente revelador son los compromisos de gestión. Los compromisos de gestión. Son las metas concretas que el gobierno le exige a la empresa a cambio de ese presupuesto. Es el, te doy este dinero, pero tienes que conseguir esto. Y algunos objetivos son muy específicos. Por ejemplo, para la Administración Nacional de Correos se establece una meta de rentabilidad sobre el patrimonio neto, un ROE, del 0,19%. A mí, sinceramente, un 0,19% de rentabilidad me suena a... Prácticamente nada. Significa que su objetivo es simplemente no perder dinero.
¿O para una empresa pública eso ya se considera un éxito? Esa es la pregunta del millón y el eterno debate sobre las empresas públicas. Un 0,19% en el sector privado sería un fracaso estrepitoso. Claro. Pero en una empresa estatal como Correos, la rentabilidad no es el único y quizá ni siquiera el principal objetivo. Su función es garantizar un servicio universal. Que llegue una carta a cualquier rincón del país. Exacto, aunque ese servicio sea deficitario. Por tanto, fijar un objetivo de rentabilidad, aunque sea tan modesto, es una forma de decirle a la dirección: garantice el servicio, pero no queremos un agujero sin fondo en las cuentas públicas. Controle los gastos. Es un equilibrio delicado. Muy delicado. Entiendo. Y para la AFE, la empresa de ferrocarriles, uno de los objetivos estratégicos para 2026 es mejorar la trazabilidad de la información, implantando el expediente electrónico. No habla de ampliar líneas o comprar trenes nuevos, sino de papeles digitales. Puede sonar poco glamuroso, pero es fundamental. Sí, Si la empresa de ferrocarriles del Estado pone como objetivo estratégico mejorar la trazabilidad de la información, quizás nos está diciendo entre líneas que ahora mismo su gestión es un caos. Que no tienen un control eficiente de su carga, de sus contratos o de su mantenimiento. Modernizar la gestión interna es el primer paso, absolutamente imprescindible, antes de poder pensar en grandes proyectos de expansión. entendido. Esos compromisos de gestión son una herramienta de rendición de cuentas que nos permite intuir las debilidades y las prioridades de estas grandes corporaciones estatales. Y entre tantos números, objetivos de gestión y multas, de repente te encuentras con algo que tiene alma. Una resolución de la Intendencia de Maldonado que me ha encantado. Declara como bien de interés patrimonial departamental al Teatro de Verano de Punta del Este Margarita Xirgu. Es una de esas decisiones que te alegran el día. Muestra una faceta completamente distinta del Estado. Sí, No es el recaudador, ni el sancionador, ni el empresario. Es el protector del patrimonio cultural, de la memoria colectiva. Y esta declaración no es simbólica, ¿eh? Tiene consecuencias legales muy concretas. A partir de ahora, el inmueble queda bajo una protección especial. o sea, que no pueden hacer cualquier cosa con él. Exacto. Cualquier obra o reforma necesitará una autorización y deberá respetar sus valores arquitectónicos e históricos. Y el nombre, Margarita Xirgu, la gran actriz catalana exiliada, ¿hay una carga simbólica muy fuerte? Muchísima. Es una comunidad utilizando las herramientas de la ley para decir: esto es importante para nosotros. Esta historia, esta arquitectura, este legado cultural, y queremos preservarlo para las generaciones futuras. ¡Qué bonito! En medio de tanta burocracia, es un acto casi poético que revela qué valora esa sociedad más allá de los balances y las normativas. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el conjunto, ¿qué nos dice todo esto? Que un diario oficial es mucho más que un simple listado de nombres y cifras. Es un espejo donde se refleja la vida de las personas regulada por la ley, la tensión constante entre el ciudadano y la autoridad y el funcionamiento interno de la gran maquinaria que es el Estado. ¿Hemos hecho un viaje completo? Hemos visto al Estado registrando un matrimonio, persiguiendo una deuda de impuestos, multando un exceso de velocidad, presupuestando el futuro de la red eléctrica y, finalmente, protegiendo la belleza de un teatro. Sí, Es una visión panorámica de su alcance, desde lo más íntimo hasta lo más estructural. alguien registra los derechos de autor de una colección de mapas de cobertura nacional de colza, carinata y camelina en Uruguay, y otra persona registra un Manual de Autoconstrucción 2025. ¡Qué hallazgo tan bueno para terminar! Son dos pequeños actos de registro, el trámite más burocrático que uno puede imaginar. Sí, Pero esto plantea una pregunta interesante. ¿De qué maneras invisibles esta estructura formal del Estado, a través de algo tan aparentemente aburrido como el registro de la propiedad intelectual, acaba siendo el cimiento que protege y fomenta, por un lado, la innovación en la agricultura de precisión y, por otro, la autosuficiencia y el conocimiento compartido para que la gente pueda construir su propia casa? Son dos impulsos, uno tecnológico, otro social, que normalmente no asociaríamos con la lectura de un boletín oficial. Y sin embargo, es aquí donde encuentran su protección legal para poder florecer.